Mil mensajes. Hoy estamos con el número 621. Y este 621 trae un contenido que ya revisamos, inclusive, pero desde el punto de vista de su contrario, del atractivo, esa capacidad que tiene cualquier personalidad individual o colectiva para llamar la atención, por supuesto, en forma positiva y en forma, además, si se mantiene en el tiempo, en forma permanente, esa capacidad atractora, realmente estamos frente a algo que puede tener un gran poder. Nosotros hablamos en el número 379 como la capacidad que tiene el atractivo como facilitador de muchos procesos. En el número 621 vamos a hablar del atractivo como factor inhibidor. Y esto realmente creo que va a ser muy sencillo de explicar, son cosas realmente muy llamativas cuando uno se pregunta si el atractivo puede ser un obstáculo, si el atractivo que tiene alguna personalidad, vamos a colocar en este caso una persona para verlo de manera más directa y después lo podemos ampliar a cualquier otro elemento con personalidad, pero si realmente una gente, una persona atractiva, que llama la atención lleva también un efecto inhibidor, un efecto de obstáculo. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el caso de personas muy atractivas que únicamente son atraídas, que generan únicamente las capacidades para acercarse a ella de gente muy especial, de gente muy especial y que le va a dar esa validez a la gente que tiene este atractivo para llamar realmente y abrir las puertas a gente con determinadas características. Pero esto hace que inclusive si no se tiene consciente que la gente muy atractiva, a pesar y como un efecto paradójico, se sientan muy solas y además se sientan que realmente nadie quiere hacerle compañía. Y no es que la gente no quiera hacerle compañía, sino que nadie se atreve, o grandes mayorías no se atreven, a proponerse como su compañía. ¿Por qué? Porque entonces vamos a analizar otro concepto que a nuestro juicio está muy relacionado y que es la clave, porque una cosa es ser atractivo y una cosa es generar interés, entendiendo que el atractivo es la capacidad para generar esa corriente de atención positiva, pero que el interés es una fuerza que mueve conductualmente. Si yo tengo interés por algo, me muevo para estar cerca de ese algo. Pero puede haber, y esto es un efecto paradójico del atractivo, y lo vemos en muchas personas, que estas personas realmente son muy atractivas, pero generan poco interés. ¿Y por qué generan entonces poco interés? Probablemente porque por el atractivo que influye, que tienen sobre las personas, la tienden a paralizar y esta parálisis se puede ver, por ejemplo, a que yo no me voy a acercar a esa persona tan atractiva porque esa persona me va a rechazar. Y cuando me rechace, me voy a sentir muy herido, me voy a sentir muy mal y probablemente para evitarme esto, inclusive ese atractivo que es tan importante en mí, voy a tratar de luchar contra él y no sentirlo. E inclusive voy a actuar en manera, inclusive mucha gente actúa de manera negativa, voy a tratar de buscarle todos los defectos posibles. ¿Para qué? Para que no me llame la atención, para que no sea una personalidad atractiva para mí y entonces comience incluso a alejarme, a rechazarme, porque sí conservo el atractivo que siento por esa personalidad y al ser rechazado, como dije, voy a sentirme muy mal. Entonces, para evitar todo esto, lo importante entonces es rechazar, alejarme, no ponerme en contacto e incluso dañar a esa personalidad dentro de mi mente y también con las otras personas para luchar contra ese atractivo. Esto lo tiene que tener muy presente todas las personalidades que son atractivas.
que tienen un atractivo físico, un atractivo de tipo psicológico, que son atractivas social, culturalmente, porque pueden generar este atractivo como un inhibidor e inclusive a este atractivo como una fuente de daño. Se ha estudiado, por ejemplo, que mucha gente muy atractiva probablemente tienen las puertas abiertas al comienzo. Y entonces estas puertas abiertas al comienzo hacen que entren en determinados círculos con mucha facilidad, pero después que entran, entonces comienzan todas unas dinámicas muy importantes, porque, por ejemplo, al no satisfacer las expectativas de la gente que le abrió las puertas y al no individualizar, por ejemplo, afectos o relaciones con algunas de ellas, depende del poder que tengan, van a ser rechazadas también. Y al ser rechazadas, entonces la gente atractiva va a sentirse con mucha pena de a lo mejor lograr cosas a primer impacto, pero no poder sostener ese atractivo, no poder incrementarlo. Entonces esto lleva a la reflexión de que la gente, las personalidades, los grupos, los productos inclusive muy atractivos pueden tener y generar un efecto contrario y actuar como un inhibidor. Esto hace, y esto probablemente está dicho en un refrán que dice que a la suerte de las feas, las bonitas la desean y que tienen relación con esto de atractivo. Y cuando alguien sea realmente muy atractivo, tiene que estar pendiente si ese atractivo está en congruencia con el interés, con la conducta de los demás para acercarse a esa persona. Y por lo tanto cuidar mucho de tener un buen equilibrio entre generar atractivo y generar interés, y que debe llamarle la atención si con un gran atractivo la gente que está al lado, a la cual es atractiva, no se atreven a acercarse, no se atreven a comunicarse en forma más profunda. Y esto debe llamarle la atención porque desde ahí a ser rechazado y a ser dañado está a solo un paso. Este es uno de los costos mayores que tiene que pagar la gente que tiene un gran atractivo, pero que sí lo puede entender, comprender y sobre todo actuar generando unas posibilidades de mayores relaciones, de mayor contacto, de mayor inteligencia social, puede ser algo y transformarlo entonces y mantenerlo como ese atractivo, como facilitador. Este es el número 621, es un número muy interesante con un efecto paradójico muchas veces en la cual la gente o la personalidad muy atractiva se siente muy sola porque por sus mismas características de atractivo nadie cree que puede conquistarla, nadie cree que puede acercarse, nadie cree que se puede tener una buena comunicación con ella. Hay que estar pendiente de esto y sobre todo actuar en forma positiva a través de la propensión a las conductas de interés cuando se es muy atractivo. Esto es un mensaje que es el 621 y lo dejo con este cuadro de Villavicencio. Es un pintor venezolano muy interesante, muy importante, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida de los Mangos, cruce con Segunda Transversal, en la Florida, en Caracas, esa avenida que sube hacia la Gran Cotamil, la Avenida Cotamil, pegada al Cerro del Águila. Cuando usted sube a la derecha, en una de las primeras esquinas, usted va a ver una esquina blanca y en esa esquina va a encontrar todo un mundo de gente y de obras de arte muy hermosos que realmente vale la pena vivir. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.